voy a aprovechar que falta solo un minuto, pero para ir explicando un poco estas reuniones que vamos a hacer una vez por mes, mensual, va a ser cada tercer jueves de cada mes, ¿sí? Vamos a mantener el mismo formato que está haciendo Rodrigo en Latinoamérica, que está funcionando muy bien, con la idea también de aumentar y acercar la revista también a muchas más personas, que el tema del idioma no sea también una barrera. Y agradecemos la participación y el apoyo. Gracias, Rodrigo. Gracias a Susan, que también debe estar escuchando, y a toda la gente que está apoyando este nuevo, estas nuevas reuniones acá para la península ibérica. Así con un horario un poco mejor para nosotros de este lado. Las reuniones van a estar grabadas y van a estar disponibles después en el canal de YouTube de DCR. Entonces lo van a poder después igualmente ver. Y les pido a todos que mientras el doctor García Aguilar esté presentando, desactiven los micrófonos y después pueden levantar la mano y ahí vamos haciendo preguntas y comentarios y todo lo que quieran participar. Lo pueden hacer personalmente o a través del chat y, y vamos comentando y haciéndole preguntas, aprovechando su disponibilidad para explicar su trabajo y tener esta oportunidad de lujo de tener como autor al doctor García Aguilar hablándonos de su trabajo. Así que muchas gracias por conectarse, bienvenidos a todos y creo que ya estamos en tiempo y podemos comenzar. Okay. Laura, gracias por la invitación y por supuesto a la revista, a Disease de Colon y Recto, a la que nos une un cariño especial por ser la revista de nuestra sociedad. Me habían encargado hablar de un artículo que se ha publicado este mes de trabajo que habíamos realizado en el Memorial. Y yo creo que, sin más, voy a pasar a presentar el trabajo para recordar un poco a la gente de qué estábamos hablando. Es una comparación de colectomías hechas por vía robótica, laparoscópica y abiertas. Y este es un estudio retrospectivo, una revisión retrospectiva de pacientes con adenocarcinoma de colon, de estadio 1 a 3, sin historia previa de otros cánceres o cánceres de colon metácronos en los 5 años anteriores a la cirugía índice, las cirugías realizadas con intención curativa y en un periodo de tiempo que se extiende desde el 2006 al 2018. Entonces el objetivo era comparar los abordajes que los habíamos categorizado de acuerdo a la intención de tratamiento. Si la cirugía se había intentado hacer abierta o se había intentado hacer laparoscópica o robótica, la intención inicial. Entonces, bueno, lo que intentábamos ver, los resultados que intentábamos ver, eran las complicaciones a 90 días, la estadía media para los pacientes, la tasa de conversión, comparando la cirugía laparoscópica y robótica, el número de ganglios linfáticos que se habían obtenido y también un parámetro que habíamos descrito anteriormente, que es el número de ganglios linfáticos por centímetro de espécimen, que pensábamos que era un poco más razonable como manifestación de la radicalidad de la escisión del mesorrecto. Porque claro, uno puede tener muchos más ganglios linfáticos si tienes un espécimen más largo, pero creo que es importante estandarizar para la longitud de la pieza. Y por supuesto estamos intentando mirar la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. La razón por la que decidimos hacer este estudio retrospectivo es porque no hay muchos datos comparando cirugía laparoscópica y robótica, muchos datos prospectivos. Hay un estudio de Corea de hace años, pero un estudio relativamente corto, con 30 pacientes en cada grupo, y es difícil que se hagan estudios prospectivos comparando dos técnicas que ya están más o menos bien implantadas. La ventaja de hacer un estudio en una institución única es que nos permite analizar en detalle los resultados. Por ejemplo,
las complicaciones y detalles técnicos que en las bases de datos administrativas es mucho más difícil de recoger. Entonces, esto es lo que nos impulsó a realizar este estudio. Y bueno, en el total, el estudio incluía 2.398 pacientes y en esta tabla, que bueno, me imagino que podréis ver los números, pero es la tabla número 1 de la publicación, están los casos que se hicieron por vía abierta, laparoscópica y robótica. Como los números son muy amplios, hay diferencias estadísticamente significativas en muchas características. La edad, el grupo más alto tenía 66 años y el más reciente, la robótica 62. Bueno, ya veis que las características eran un poco diferentes, incluso la proporción de hombres y mujeres, que es algo sobre lo que tenemos menos control. Las razas también había diferencias. Como veis, hay diferencias en muchas de las variables, pero aunque son estadísticamente significativas, es difícil saber hasta qué punto son clínicamente importantes. Pero bueno, esto es una limitación de los estudios retrospectivos. Como veis que bueno, que puede haber una cierta selección de casos entre una técnica y la otra. Aquí, por esta diapositiva, mostramos los abordajes en el tiempo. Al principio, en el año 2006, se hacían cirugías laparoscópicas y abiertas. A medida que ha avanzado el tiempo, la cirugía mínimamente invasiva se ha expandido mucho. La cirugía laparoscópica, que era la única técnica invasiva, desde 2006 hasta el 2011, se ha reducido mucho y en cambio aumentó mucho la cirugía robótica. Nosotros hemos estado haciendo cirugía robótica desde hace, bueno, pues mucho más de una década. Inicialmente la cirugía robótica estaba limitada al recto, pero después, a medida que la tecnología avanzó, nos expandimos al colon con pues, la nueva instrumentación, grapadoras, etcétera. Y entonces, por eso ahora nuestra práctica es prácticamente limitada a la cirugía robótica en casos electivos. En relación a los resultados a corto plazo, la tasa de complicaciones fue más alta en la cirugía abierta comparado con la laparoscópica y la robótica. Había diferencias también entre la laparoscópica y la robótica. Las complicaciones graves, estaba viendo 3 o 4, eran también más altas en la cirugía abierta que en la cirugía laparoscópica o robótica. La estancia hospitalaria media también era más alta en la cirugía abierta comparada con la laparoscópica y la robótica. La tasa de conversión, esto sí era significativo entre la laparoscópica y la robótica, de un 14% a un 2,3%. El tiempo operatorio es un poco más largo en la cirugía robótica, incluye la curva de aprendizaje, evidentemente, porque esta experiencia incluye la curva de aprendizaje de todos los cirujanos que han participado. La pérdida de sangre es menor, pero como digo, estas son diferencias estadísticamente significativas, pero no sé si son clínicamente muy relevantes. Un par de cosas que merece la pena destacar es que durante el tiempo de este estudio, del 2006 al 2018, hemos introducido, por ejemplo, unos procesos de prevención de infección de la herida, una serie de medidas para reducir la tasa de infección de la herida que era bastante alta al principio de este estudio. Y entonces aquí está representada la tasa de infección quirúrgica antes de introducir estas medidas y después de introducir las medidas, comparando la cirugía abierta, laparoscópica y robótica. Como ven, fuimos capaces de reducir la tasa de infección en todos los grupos. Había diferencia entre la cirugía abierta con la cirugía mínimamente invasiva, pero no había diferencia significativa entre la laparoscópica y la robótica. Lo mismo pasaba con la estancia hospitalaria media. Introdujimos un programa de Enhanced Recovery hace unos años y hemos mirado la estancia media para los 3 tipos de abordajes antes y después de la introducción de este proceso de tratar de reducir la estancia hospitalaria media. Y como ven, pues la cirugía mínimamente invasiva tiene una estancia hospitalaria media más baja. Parece ser que es un poco más baja aún en la cirugía robótica comparada con la laparoscópica, porque en la cirugía robótica hacemos mucha más anastomosis intracorpórea. Parece ser que puede ser una de las razones, pero como digo, hay otros factores que también pueden influir. En cuanto a la supervivencia libre de enfermedad, cuando comparamos todos los estadios, parece ser que había una diferencia entre la cirugía laparoscópica y abierta, que tiene una supervivencia libre de enfermedad muy similar,
en relación a la cirugía abierta. Cuando lo hacemos en subgrupos por estadios, las diferencias no alcanzan a ser estadísticamente significativas, aunque siempre parece que la cirugía abierta tiene una supervivencia libre de enfermedad un poco más baja. Como digo, hay que tener siempre presente que los grupos no son completamente homogéneos para todas las características y puede ser que estas diferencias sean atribuidas a diferencias en los grupos. Es muy difícil hacer una comparación exhaustiva si los pacientes no están randomizados a las diferentes técnicas. En cuanto a los ganglios linfáticos, parece ser que la cirugía robótica da un resultado de un número mayor de ganglios linfáticos por espécimen. Como decía, este parámetro que hemos considerado, el número de ganglios linfáticos por centímetro de espécimen, también es más alto, lo cual sugiere que estamos probablemente haciendo una resección oncológica o haciendo una resección más cerca de los vasos con la cirugía robótica de lo que hacíamos en la laparoscópica. Tenemos más ganglios linfáticos, no tenemos otra explicación para ello. De todos modos, el porcentaje de pacientes en estas series con menos de 12 ganglios linfáticos en el espécimen es muy bajo, es del menos del 5%, lo cual quiere decir que, bueno, la radicalidad no parece ser que tenga un impacto muy importante en la estadificación de los pacientes. Los márgenes positivos en cirugía del colon son muy bajos, todos menos del 1%, como cabía esperar. En cuanto a la supervivencia global, bueno, más o menos lo mismo que hemos visto en supervivencia libre de enfermedad. Parece ser que diferencia cuando se combinan los tres grupos, pero una vez que separamos por estadio, las diferencias no parecen ser tan significativas. Hemos hecho un análisis multivariado, univariado y multivariado para supervivencia libre de enfermedad y aquí están los factores que parecen ser importantes. Uno de ellos es la edad. Yo creo que eso no debe sorprender a nadie. La historia previa de cáncer, pacientes que han tenido un cáncer anterior, como decimos, se exigía que no tuviesen cánceres en los 5 años anteriores de la enfermedad, pero parece ser que la gente con historia previa de cáncer más de 5 años tiene un pronóstico peor. El nivel del CEA, si está elevado, más de 5, también tiene un factor, un parámetro predictivo. Los ganglios linfáticos, comparado con los que no tenían ganglios, los N0, los N1 y los N2 tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad. Lo mismo pasa con los pacientes que tenían unos tumores más avanzados, T4 también es positivo. En cambio, el año en el que se había hecho la cirugía o el abordaje en el análisis multivariado no tenían una relevancia importante. Lo mismo podemos decir de la supervivencia global. Los factores aquí que aparecen son la edad, la historia previa de cáncer y sobre todo los ganglios linfáticos, el ser N1 o N2 comparado con ser N0. Los T4 aquí pierden la significación estadística cuando hablamos de supervivencia global a largo plazo. Bueno, pues estos son los resultados del estudio, pero creo que hay que resaltar las limitaciones que tiene. A pesar de que añade datos, yo creo que importante a la literatura, hay que tener en cuenta que es un estudio retrospectivo, que está realizado en una sola institución, una institución altamente especializada, en la que es posible que la población sea un poco seleccionada, que no sea representativa de los pacientes en general que se atienden en Estados Unidos, por la localización geográfica, el estrato socioeconómico de los pacientes, la edad, etc. Hay que tener en cuenta que los abordajes han cambiado en el tiempo, a lo largo de 13 años. Los cirujanos hemos cambiado en ese número de tiempo. Hay algunos cirujanos que participaron en los casos iniciales que no están y otros cirujanos que no estaban al principio y están ahora. Hay que tener en cuenta que por lo menos la cirugía robótica incluye la curva de aprendizaje de todos los cirujanos que han participado. Y luego, como he dicho, que hay una serie de aspectos que han cambiado mucho en los años desde el 2006 al 2018. En nuestro caso hemos introducido programas para reducir la tasa de infección y la estancia hospitalaria. Entonces esto puede afectar un poco porque los casos que se hicieron abiertos eran al principio de la experiencia cuando aún no se habían introducido estas nuevas
iniciativas y en cambio los casos robóticos han estado más al final. Como habíamos visto, había un análisis que intentábamos estratificar para estas variables y sugiere que los cambios aún persisten, que el abordaje aún persiste antes y después de introducir estos programas para reducir infección y estancia hospitalaria, pero bueno, no sabemos tampoco realmente la influencia. Y bueno, también puede haber un poco de selección del abordaje por los diferentes cirujanos. Hay cirujanos que se pueden encontrar más cómodos con un abordaje que con otro, y si tienen diferencias en la habilidad quirúrgica, eso también puede afectar los resultados. Yo creo que esas son todas las limitaciones de un estudio retrospectivo, pero como digo, son datos que aportan nueva información al debate si cirugía laparoscópica o robótica. Yo creo que lo voy a dejar aquí, yo creo que ya hemos pasado el tiempo para la presentación y ahora le dejo a Laura que dirija el debate. Bueno, muchísimas gracias. Excelente presentación. Excelente trabajo también. Importante tener este tipo de trabajos en la literatura, así como ya nos habló al inicio de la presentación. Vamos a abrir el debate para ver preguntas, comentarios de los que están aquí presentes. Si alguien quiere comenzar y romper el hielo. Si no, comenzamos aquí con algunos comentarios en el chat. Ok, mientras se animan a empezar a preguntar. Tengo acá, cuando mostró esa imagen que describe muy bien cómo a partir con los años fueron aumentando, ¿no?, el número de cirugías robóticas y aumentando el número de mínimamente invasivas, pero al mismo tiempo con los años reduciendo la laparoscopía. Tengo una pregunta específica en eso, si siempre se va a mantener un grupo que va a necesitar cirugía abierta, ¿cierto? Y por eso es que la cirugía abierta siempre se mantuvo en los últimos años, mismo aumentando la tasa de cirugía robótica, va a haber siempre un grupo seleccionado que va a precisar abierta. ¿Cuáles son esos criterios que utilizan? Realmente esos datos me han sorprendido porque, claro, nadie ve lo que ocurre en los quirófanos todos los días y yo no lo veo lo que ocurre en los quirófanos todos los días. Mi impresión es que cirugía, una colectomía electiva, por estadio 1, 2, 3, habitualmente la forma en la que lo hacemos hoy, de forma casi unánime, es robótica. Ya han pasado 5 años desde el cierre de este estudio hasta ahora, han pasado casi 5 años, porque cerramos los datos del 2018. No lo sé qué casos haríamos hoy abiertos. A lo mejor alguien que haya tenido cirugías previas, que alguien esté preocupado con adherencias o algún otro problema técnico. Eso fue muy difícil de valorar retrospectivamente. En qué influyó en la decisión de los cirujanos para utilizar el abordaje mínimamente invasivo o abierto. Puede ser algún caso así. Nosotros hacemos aún mucha cirugía abierta cuando hacemos resecciones sincrónicas, por ejemplo, con pacientes que van a tener resecciones hepáticas o que van a necesitar, utilizamos mucho la bomba de perfusión hepática para quimioterapia regional, y algunos cirujanos, la mayoría de los cirujanos hepatobiliares no utilizan el robot o no utilizan el abordaje mínimamente invasivo. En esos casos hacemos cirugía abierta, pero en esta serie estaban excluidos. Estos eran solo pacientes que se habían hecho una colectomía única, como única intervención. No lo sé, puede ser que sean casos de ese estilo, pero la forma en la que lo hacemos ahora es prácticamente robótica. Bien, bien. Ya tenemos preguntas acá, hay personas que están levantando la mano. Juan, desde Argentina. Gracias por conectarte, Juan. Hola, hola. Vamos. Hola a todos. Hola, Julio. Gracias por la presentación del trabajo. Siguiendo en la línea de lo que pregunta Laura, pareciera que se ve que va a quedar posiblemente un grupo de pacientes que van a tener que ser operados por vía abierta, pero el resto pareciera ser que va a ir a la cirugía robótica. Y en este sentido, estamos viendo que está muriendo la cirugía laparoscópica, estamos viendo sobre todo con técnicas más depuradas, como
porque esta serie debe ser previo a la decisión total del mesocolon. Ahora con la decisión total del mesocolon afirmaría más todavía el uso de robots en estas cirugías y estaríamos empezando a ver la muerte de la laparoscopía. Bueno, ¿Cómo lo miran ya esto? nosotros lo consideramos equivalente y yo siempre he dicho que alguien que sea una persona muy diestra con la laparoscópica puede hacer lo mismo que con el robot. El robot lo hace más asequible, hace la cirugía más sencilla por la estabilidad de la plataforma, la visualización y la dexteridad que te permite, ¿no? En muchos de estos casos ya habíamos hecho nosotros cirugía de 3, escisión completa del mesocolon. La mayoría de los casos estaban hechos de 3, sobre todo con el robot. Pero no sé qué decir. Yo creo que aún hay sitio para la laparoscópica. El tema del robot es siempre el mismo, ¿no? Es una técnica más cara y no está al alcance de todas las instituciones. Evidentemente, si todo el mundo tuviese acceso y el coste fuese el mismo, yo creo que no habría ninguna duda. No podemos decir hoy por hoy que sea el final de la laparoscopia. Yo creo que hay un lugar para la laparoscopia y la gente que son diestros técnicamente pueden hacer la misma, incluso la excisión completa del mesocolon y una disección vascular de 3. Yo lo he visto a gente que lo hace. Yo creo que la tendencia a largo plazo posiblemente sea la cirugía robótica, como mínimamente invasiva, pero no quiere decir que no se pueda hacer la cirugía exactamente igual que un abordaje laparoscópico. Yo creo que la gente que tiene volumen y experiencia pueden hacerlo también por vía laparoscópica como se puede hacer en vía robótica. Esa es mi impresión. Nosotros tenemos los medios y lo hacemos. Nos es más fácil. Perfecto. Tenemos más preguntas acá. El profesor doctor Isaías Fretes, gracias por conectarse. Muchas gracias, muy linda exposición. En América Latina, por supuesto, hay limitaciones en el número de robots. La pregunta que quería hacer es, mismo los Estados Unidos, ¿qué porcentaje de las cirugías se hacen por vía laparoscópica, si tienen esos datos, y qué porcentaje por vía robótica? Bueno, gracias por la pregunta. No te puedo contestar con certeza, porque esto es un tema que va cambiando mucho. La cirugía robótica va ganando penetración. Los últimos datos que yo tengo te podría decir que es como un 50-50, pero yo creo que esto es un tema que va cambiando bastante rápido y es posible que en poco tiempo la mayoría de los casos se hagan por vía robótica, pues por la presión de la industria y por la presión social y porque también si tienes un volumen alto y haces muchos casos y puedes utilizar los robots con mucha frecuencia, el coste disminuye. Y la diferencia del coste en el tratamiento de un paciente con cáncer colorectal, del coste de los gastos de quirófano es muy reducida. Por ejemplo, para nosotros, un día menos de estancia hospitalaria es más importante que $1,000 en el quirófano en un día, porque nos permite mover las camas mucho más rápido y operar muchos más pacientes. Entonces, yo creo que este es un tema que está cambiando a medida que, bueno, la gente tiene robots que utilizan mucho y que le pueden sacar mucho rendimiento. Yo creo que por lo menos deben ser como 50% y es posible que la robótica siga creciendo. Las compañías tienen más información de esa que nosotros. Muchas gracias. Tenemos también algunas preguntas acá en el chat. El doctor André Callado, de aquí de Portugal, Sí. Que pregunta, ¿qué medidas han tomado para disminuir? ¿Querés hablar, André? ¿Preferís hacerlo en persona? No, te pregunto. ¿Qué medidas han tomado para disminuir la tasa de infecciones de la herida quirúrgica? Incluso para la cirugía laparoscópica o robótica. Sí, bueno, aquí la tasa de infección en Estados Unidos en general y en el estado de Nueva York en particular, tenemos que reportarla al estado y se publica la tasa de infección quirúrgica de todas las instituciones. Los pacientes pueden ir a un website y ver cuál es la tasa de infección quirúrgica en Memorial, en Mount Sinai y comparar, ¿no?
Entonces es un tema aquí muy, muy importante. Y cuando yo vine a Memorial estábamos un poquito por arriba de la media, lo cual es una cosa que alarma mucho a las instituciones. Y bueno, los bundles que se hacen incluyen todas las medidas potenciales que pueden afectar la tasa de infección quirúrgica. Nosotros hacemos preparación mecánica del colon en todos los pacientes. Utilizamos antibióticos profilácticos durante la cirugía. Hacemos que los pacientes se puedan duchar en casa con un antiséptico, control de la glucosa. Les damos también... tenemos varias cosas que están mezcladas por el Enhanced Recovery y también para el tema de la infección, ¿no? Pero bueno, esas son las medidas fundamentales. También en los casos de cirugía abierta utilizamos un material quirúrgico limpio, lo que llamamos un closing tray. Todos los instrumentos que hemos utilizado durante la cirugía, los que utilizamos para la anastomosis, se desechan y traemos un set de instrumentos completamente nuevo. Volvemos a hacer una preparación del campo y utilizamos todo nuevo. Esas son las medidas más importantes que hemos establecido y que seguimos de una forma exhaustiva para estar seguro de que se cumplen todas ellas. Con estas medidas hemos logrado reducir la tasa de infección superficial. Lo que no hemos logrado reducir ha sido la tasa de infección específica del órgano y, por ejemplo, la tasa de fugas de anastomosis. El problema es que la tasa de infección superficial es relativamente alta en la cirugía abierta, pero es muy baja en la laparoscópica y en la robótica. Pero bueno, en general utilizamos estas medidas de prevención de infección quirúrgica en todas las cirugías que hacemos. No solamente la mínimamente invasiva, sino en cirugías que hacemos con cirugías combinadas con resecciones de otros órganos, resecciones extendidas, etc. Entonces ahí es donde hemos logrado reducir más la tasa de infección superficial de la herida. Eso sí que tenemos una tasa más baja ahora que hemos tenido nunca. Pero la tasa de infección, por así decir, profunda del órgano o las profundas, esas son mucho más difíciles de reducir. Y en eso hemos tenido menos éxito que aplicando estas otras medidas generales para la tasa de infección quirúrgica superficial. Como digo, una de las variables que aún hay debate sobre ella es el tema de preparación mecánica del colon. Incluso en colon derecho lo hacemos porque hacemos con mucha frecuencia anastomosis intracorpóreas y a mi juicio es mejor hacer anastomosis intracorpóreas en un colon preparado que en un colon no preparado. Bien. Voy a pasar por una pregunta más del chat y después voy, que ya están levantando la mano. El doctor Renan Colombari, de Madrid, sobre la diferencia en la estancia media del abordaje robótico con laparoscópico. Si cree que además de la anastomosis intra y extracorpórea, ¿hay algún otro factor que haya justificado la diferencia entre un tiempo más corto de estadía para pacientes operados por vía robótica? No tenemos datos de una forma o de otra. Yo pienso que la realización de la anastomosis intracorpórea y el realizar la incisión para extracción en una zona óptima, que cuando hacemos anastomosis intracorpórea, en la inmensa mayoría de los casos la extracción es a través de un funnel suprapúbico, puede tener cierto impacto, pero hay que tener en cuenta que la laparoscópica se hizo un poco antes, alcanzó su peak, alcanzó el punto más alto de utilización del abordaje laparoscópico antes de introducir los programas de Enhanced Recovery. Eso puede ser que a lo mejor hay un poquito de factor que confunda las cosas. La estancia hospitalaria ahora es bastante corta en los dos, pero yo creo que la hemos acortado mucho más en los últimos años de cirugía robótica porque hemos aprendido que no pasa nada a veces como mandar al enfermo al día siguiente de una colectomía, que antes a lo mejor teníamos mucho más reserva para hacer eso, de hacer una cirugía, por así decir, de un día de estancia hospitalaria. Y eso, con todos estos programas de reducción de la estancia hospitalaria, hemos empujado un poco más, por así decir, el programa y ahora mandamos a algunos enfermos al día siguiente de la cirugía, que no hacíamos antes cuando hacíamos la laparoscópica. Y claro, la estancia hospitalaria se mide en unidades de un día, entonces con pocos casos te puede cambiar. Yo no creo que haya más diferencia que la que digo. Quizá a lo mejor
la incisión, dónde hacemos la incisión para la extracción de la pieza. No tiene otra justificación. Bien, bien, perfecto. Tenemos acá a alguien que ya quiere preguntar, el señor doctor Guillermo Chagerben, espero estar pronunciándolo bien. Está en mute. Sí. ¿Ahí se me escucha? ¿Sí? Ahora sí. Sí, doctor García, hablaba hace un momento, primero felicitarlo, excelente exposición. Quería preguntarle, usted habló hace un momento sobre las anastomosis, de fugas anastomósticas, ¿qué tanta es la diferencia entre la laparoscopía con la robótica? ¿Qué tanto han tenido fugas anastomósticas entre la laparoscopía versus la robótica? Yo creo que no teníamos una diferencia importante específicamente en fuga anastomótica. La tasa de fuga anastomótica en el colon, porque esto excluye tumores que estaban a menos de 15 centímetros del margen anal. Entonces esto es realmente colon, no hay casos de cirugía de recto. Entonces la tasa de fuga anastomótica es muy baja las dos y yo creo que no hay diferencia estadísticamente significativa. La diferencia en infecciones son fundamentalmente más en infecciones superficiales entre la cirugía abierta y las otras dos, pero yo no soy consciente de que haya una diferencia importante en la fuga anastomótica entre la laparoscópica y robótica. No encuentro que haya una razón importante para ello. Preguntaban una serie en el chat. Sí, había una sobre la indocianina. ¿Utilizamos? Sí, sobre el verde indocianina. Sobre el verde indocianina. Lo utilizamos más en el lado izquierdo que en el lado derecho, a veces también en el lado derecho. Tendría efecto en la fuga de anastomosis, pero no lo hemos medido. No hemos medido si el uso de indocianina tenía impacto en la fuga de anastomosis. Como digo, estas son colon, mayoría de los colon en esta eran cirugía del colon derecho, colon transverso, algunos descendentes, y yo creo que ahí tiene mucho menos impacto que, por ejemplo, en la cirugía del recto, cuando tienes que hacer una movilización más amplia del colon. Pero no lo hemos mirado. Lo utilizamos de forma habitual en el lado izquierdo y en el recto, a veces en el colon derecho. También hay otra pregunta sobre hay un cirujano. Sobre la linfadenectomía D3. Sí. Pregúntame, dime. ¿Con qué frecuencia realizan D3? Pues vuelvo a repetir que yo no estoy en todas las cirugías que se hacen en el hospital, pero la sensación que tengo es que la mayoría de los casos hacemos cirugía de 3, sobre todo en el colon derecho y, por ejemplo, en el colon sigmoide. Uno de los problemas que tenemos con la cirugía de 3 es en los tumores de la zona del ángulo esplénico, que no son muchos. En esos casos, una cirugía de 3 requiere una radicalidad excesiva, tienes que quitar prácticamente toda la vascularización del colon. Si quieres hacer una de 3, si quieres ir al origen de los vasos cólicos medios, si quieres ir al origen de la mesentérica inferior. Entonces, en esos casos no lo hacemos, lo cual es un poco una contradicción, ¿no? Lo hacemos en algunos casos y en otros no. Yo creo que lo hacemos de forma sistemática en el colon derecho y en el colon sigmoide, donde vamos al origen de la mesentérica inferior, y en el colon derecho, donde vamos al origen de la iliocólica, después pelamos la mesentérica superior hasta el origen de la cólica media y quitamos la rama derecha de la cólica media o la cólica derecha si existe. En el colon transverso a veces también lo hacemos, si es un tumor de mitad del colon transverso. Como digo, en los tumores del lado izquierdo alrededor del ángulo esplénico es mucho más difícil y ahí no lo hacemos de forma habitual. Bien. Tenemos preguntas acá. José Acevedo, de Portugal. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Felicito a Laura y al DCR por esa iniciativa. Es muy bueno para nosotros que el DCR venga acá, acerca de nosotros a la península ibérica, que gustamos mucho de esa lectura. Entonces, una pequeña pregunta o más un comentario, porque remover más ganglios no ha sido significativamente asociada a una diferencia en la sobrevida. No en tanto, los N positivo fueron sí asociados de forma independiente
no el overall survival. ¿Cómo podemos pensar sobre eso? ¿Será que ya estábamos haciendo el suficiente con las otras técnicas? ¿O esa pequeña diferencia no es importante? ¿O será que son otros confundidores que no dejan que esa diferencia surja arriba? Sí, esta es muy buena pregunta. Realmente yo creo que en este caso, como decía, habíamos mirado el número medio de ganglios, y lo tengo aquí en la presentación. El número medio de ganglios será entre 25 en la laparoscópica y 28 más o menos 15. Entonces es un número alto, o sea, pacientes que nosotros hayamos operado con menos de 12 ganglios era pues en la robótica como el 3%. Entonces quiere decirse que lo que ocurre es que en la mayoría de los casos el porcentaje de ganglios es suficiente para una estratificación adecuada. En el tema del número de ganglios y la supervivencia es controvertido, porque hay datos que sugieren que incluso cuando los ganglios son negativos en pacientes con estadio 2, cuanto mayor es el número de ganglios que eliminas, mayor es la supervivencia. Es un poco difícil de entender por qué es así. Y puede haber una serie de factores que confunden, como que es, por ejemplo, la relación del EMSI status con el número de ganglios que se obtienen en la pieza quirúrgica y el hecho de que los tumores MSI, por ejemplo, tienen mejor supervivencia. Se puede dar el caso de que estás viendo unos tumores que en unos pacientes que en los que vas a conseguir muchos más ganglios, pero consigues más ganglios porque el tumor es intrínsecamente, biológicamente favorable. Entonces, hay una serie de parámetros que son muy difíciles de incorporar todos ellos en un análisis de este tipo. Lo que da la impresión es que con 25 o 28 ganglios yo creo que son suficientes y que es poco probable que eso tenga una influencia significativa en la supervivencia. La gente se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué hacéis una de 3? Al final hemos llegado a la conclusión de que hacemos una de 3 porque es técnicamente más sencillo, aunque parezca mentira. El abordaje de medial lateral, identificando las estructuras anatómicas al principio de la cirugía, facilita mucho la técnica quirúrgica. Cada uno tenemos una forma de hacerlo, pero yo identifico el pedículo de la ileocólica, lo sigo hasta el origen y eso te lleva a la mesentérica superior. Y andas, pelas la mesentérica superior, que además tiene un plano justo encima de la vena en la que puedes separar la grasa bien con los ganglios linfáticos, y 2 centímetros más arriba tienes la cólica media. Entonces quitas esos 2 vasos y prácticamente tienes la cirugía hecha. Entonces a veces lo que nos ha ayudado a la cirugía mínimamente invasiva, sobre todo la cirugía robótica, es a estandarizar las técnicas. Estandarizar la técnica y entonces pretender hacer la cirugía siempre de la misma forma, para que no haya sorpresas. Y entonces hemos aprendido muchas cosas con la cirugía robótica, a estudiar los escáneres y entender la anatomía vascular antes de hacer la cirugía, cosa que históricamente no hacíamos, y es una información que está ahí en los CT scans. Entonces, hay una serie de razones, aparte del número de ganglios en sí mismo, que nos permite, que nos ha empujado a hacer la cirugía de 3. Hay algunos casos en que los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño antes de la cirugía y que es preciso quitar, porque aquí vemos con relativa frecuencia gente que vuelve después de una cirugía del colon con una adenopatía mesentérica que no se había resecado en la cirugía inicial. Es una consulta no es inusual, es una consulta relativamente frecuente. Entonces, bueno, es bueno estar preparado para poder hacer esa cirugía, porque en algunos casos la puede necesitar. De forma rutinaria, no sé si ayuda o no a todos los pacientes, sobre todo un paciente con estadio 1, pero puede ser útil en pacientes con estadio 3. No sé si responde a tu pregunta. Perfecto. Sí, muchas gracias. Solo un comentario técnico, porque he visto que las raciones para convertir en el lab, la principal era lack of exposure, ¿no? Y ahora en el robot, la principal es diferente, es un envolvimiento del tumor. ¿Piensas que eso es una ventaja porque sientes algo que están sintiendo en la cirugía? Que la exposición es más fácil
con el robot? Yo creo que sí, la exposición es más fácil, sí. Es la sensación que yo tengo, la exposición es más fácil porque en cierto modo necesitan mucha menos ayuda. El cirujano, yo habitualmente hago una cirugía, una colectomía la hago habitualmente con 2 instrumentos y la cámara y un ayudante con un instrumento, un instrumento no robótico. Pero puedes tener 3 instrumentos tú y la cámara, controlas 4 instrumentos y luego necesitas un ayudante con un instrumento, o puedes poner 2 incluso, si es un caso de alguien muy obeso, etcétera. Yo creo que en el tema de la exposición se mejora mucho, tanto en el colon como en el recto, con el robot, porque yo creo que tienen mucho más control que cuando haces cirugía laparoscópica. Tienes que tener muy buenos ayudantes con cirugía laparoscópica para lograr la exposición que puedes lograr con el robot. Perfecto. Eso también responde a una pregunta del chat, que pregunta José Espinosa, si utilizan más de un cirujano para cada procedimiento. No, ¿no? No, O sea, el cirujano principal realiza toda la cirugía como estaba explicando y luego un asistente que... Sí, nosotros tenemos mucha suerte porque al lado del enfermo tenemos unos especialistas que se llaman physician assistant, asistentes de médicos, que no son médicos, no son cirujanos, pero son gente que en nuestro caso se dedican a ayudar con el robot, como una enfermera especializada, entre una enfermera y un médico. Entonces, son gente que tiene mucha experiencia. No son cirujanos, pero tienen mucha experiencia con el manejo del robot, con la posición de los brazos, con el pasar los instrumentos y no pasar los instrumentos. Nosotros tenemos 2 consolas en los robots porque somos un sitio de una institución académica. Y entonces tenemos 2 consolas y siempre está el cirujano principal y el fellow, la persona que está en entrenamiento, el fellow o el residente. Y entonces hay diferentes formas de enseñarles. A veces hay algunos cirujanos que les ceden un instrumento y el fellow controla un instrumento y el cirujano 2. Yo a veces lo que hago es que les dejo los instrumentos, ellos trabajan un rato, luego trabajo yo. O sea, más o menos compartes con la persona que está en la segunda consola. Pero al lado del enfermo siempre está habitualmente, en el 95-98% de los casos, es un physician assistant, que están especializados en robótica y tienen mucha experiencia. Eso es una de las ventajas. Tenemos 2 preguntas también. Vamos a comenzar con Jorge Arredondo de España. Fue el primero en levantar la mano. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, gracias por la oportunidad de participar en un foro así, que es un lujo. Yo quería preguntar una cosa, con esta tendencia que se está viendo a abandonar la cirugía abierta, que no deja de ser un buen plan B a la hora de convertir, en un sitio con tanto volumen como tenéis, ¿esto debe preocupar a la hora de la formación de los nuevos cirujanos, que muchos ya se están formando casi directamente en cirugía robótica? ¿O ya da la sensación de que esa formación es suficiente para enfrentarse a casi cualquier caso, aun habiéndose casi no formado en cirugía abierta? Es decir, ¿la robótica ya nos da esa solvencia? Yo, como decía al principio, aún hacemos mucha cirugía abierta. Hoy tengo 2 casos, he hecho uno y tengo que hacer otro todavía. O sea que hay muchas cirugías mucha cirugía, por ejemplo, como estaba diciendo, en casos combinados, cirugías que tenemos que hacer una hepatectomía y una colectomía. Esos casos, en la mayoría de los casos, hacemos hoy por hoy cirugía abierta. Y entonces ahí los residentes, la gente que está en entrenamiento tiene la oportunidad de hacer esos casos. Muchos casos de recidivas tumorales, los casos de carcinomatosis peritoneal. Aún hacemos mucha cirugía abierta. Pero bueno, yo creo que la cirugía robótica o la cirugía mínimamente invasiva, cualquiera de los dos, te permite observar la anatomía tan bien como la cirugía abierta o mejor. Y te enseña una serie de detalles técnicos que son los que vas a utilizar. Yo no creo que debemos dejar de pensar en la cirugía abierta como la cirugía estándar. Quizá a lo mejor sea al revés. No lo sé, yo no creo que haya un déficit de aprendizaje por hacer mucha más cirugía mínimamente invasiva que abierta. Al final, bueno, va a haber un número suficiente de casos de cirugía abierta. Yo creo que nunca vamos a dejar de hacer cirugía abierta y yo creo que ahí se pueden adquirir
los detalles técnicos que necesitas para ser un buen cirujano. Eso no me preocupa demasiado. Un placer. Perfecto. Muchas gracias. Y Rodrigo. Igualmente. Rodrigo está levantando la mano. Rodrigo, ¿querés hacer una pregunta? No. No. Bien. Teníamos otra pregunta acá en el chat sobre qué influyó en la menor tasa de conversión para cirugía robótica. En relación a eso, que la conversión en cirugía laparoscópica fue mayor a la tasa comparado con cirugía robótica, ¿tiene que ver con una selección mejor en los pacientes que deciden hacer robótica? Yo creo que no. Yo creo que puede haber una cierta selección entre la cirugía abierta y la cirugía mínimamente invasiva. Pero no creo que haya una selección entre la cirugía robótica y la cirugía laparoscópica. Yo creo que es técnicamente más complejo hacer cirugía laparoscópica que hacer cirugía robótica. Como digo, la exposición en general tiende a ser más fácil. No lo sé. La tasa de conversión es la misma en el colon que en el recto, quiero decir, a favor de la cirugía robótica. Me da la impresión de que es la facilidad de la exposición y del control de los tejidos. No sé si eso será uniforme y lo encontrará en otros sitios, pero bueno, el estudio, el ROLAR, que es el único estudio prospectivo randomizado que se ha hecho en cirugía, grande, que se ha hecho en cirugía robótica versus laparoscópica, la tasa de recidiva era más baja en la robótica. Lo que ocurrió con el estudio fue negativo porque la tasa de conversión fue más baja en las dos de lo que se había estimado inicialmente. Creo que el estimado era de como del 25% y al final la tasa fue del 12 y del 8% en cáncer de recto. Y sobre todo en los casos de hombres con sobrepeso y pelvis estrecha era más baja en la robótica. Y yo creo que pasa lo mismo en el colon. Cuando tienes una persona obesa con obesidad mórbida, con un mesenterio complicado, yo creo que es más fácil hacerlo robótico que laparoscópico. Y yo creo que esa debe ser la razón fundamental, una de las razones fundamentales. ¿Me escuchas ahora, Laura? Ahora sí. Perdón, tengo mala conexión y quería hacerle una pregunta. ¿Puedo? Sí, claro, el micrófono es todo tuyo. Bueno, perdón. Gracias, Julio. La belleza de estudios así es que nos dan una fotografía de lo que está pasando. No necesariamente hay una correlación entre causa y efecto. Me encanta la idea de hacer la fotografía y mirar lo que está pasando. Entonces, mi pregunta ahora es, ahora que tenés esa fotografía, si tuvieras que planear un estudio, como sé que lo querés hacer, para mostrar que el robot es mejor, ¿cuál sería la pregunta que harías teniendo en cuenta con esa base de datos? ¿Me entendés la pregunta? Sí, te entiendo la pregunta perfectamente. Estuvimos durante mucho tiempo intentando estudiar esto de una forma prospectiva. El estudio, la gente que hizo el estudio de ROLAR lo pensó muy bien. El único parámetro que podías utilizar hoy como lo que llamamos el endpoint, el resultado clave para el estudio sería la conversión, porque lo demás todo es muy parecido. Yo creo que demostrar con una técnica quirúrgica, o sea, demostrar que una técnica quirúrgica es superior a otra desde el punto de vista oncológico es prácticamente imposible, porque como veis, las curvas están prácticamente paralelas. La recidiva local es bajísima. Las tasas de complicaciones son también muy bajas. A lo mejor la tasa de infección, pero entre laparoscópica y robótica no habría una diferencia importante para poder diseñar un ensayo clínico. La única cosa que podías hacer es mirar, por ejemplo, la conversión y la realización de anastomosis intracorpóreas. Quizás sería la única variable sobre la que podías organizar un estudio, pero basándonos en los resultados de este estudio, de nuestra fotografía, como tú bien dices, un ensayo clínico tendrías que tener
cientos de pacientes en los dos brazos para poder demostrar esa diferencia. Yo creo que va a ser muy difícil probar que la cirugía robótica tiene unos resultados mejores. Las diferencias son intangibles, las diferencias son difíciles de medir. O sea, cuando ves una cirugía robótica y ves una cirugía laparoscópica, te das cuenta que hay algo diferente. Pero creo que tendríamos que tener muchos pacientes en un ensayo clínico para demostrar que hay unas diferencias significativas. No sé si me explico. Las herramientas que tenemos para medir la diferencia entre técnicas no son suficientemente sensibles. Y si son sensibles, necesitarían unos números de pacientes muy altos en un ensayo clínico. Yo creo que no se va a hacer. Tuvimos unos años que estábamos interesados en hacer el estudio, pero yo al final abandonamos la idea por otros estudios en otras preguntas más interesantes en la oncología. Gracias. No sé si contesta tu pregunta, Rodrigo. No, yo la verdad que no sé tampoco, justamente porque cuando miramos así hay un montón de cosas que influyen en el resultado que miramos y estamos mirando la fotografía y siempre pienso, bueno, si ahora tengo que poner en marcha un estudio que de hecho establezca un causa y efecto, ¿cuál sería la pregunta acá? Porque el número de ganglios claramente no va a ser y tampoco el resultado oncológico, por lo cual es una duda que tengo, cómo vamos a llegar o cómo vamos a mejorar los resultados que tenemos y cuándo vamos a tener. Pero coincido totalmente con vos. Es muy complicado. La otra cosa que no hemos medido es, habría que tener también herramientas para medirlo, es el confort del cirujano. Y lo que esto te ayuda a poder hacer la cirugía. Una cirugía laparoscópica en un paciente con un mesenterio gordo, una persona que haya hecho laparoscópica sabe lo duro que es. Con el robot tampoco es fácil, pero es otra historia. Yo creo que nos prolonga la vida de los cirujanos unos años. Eso tampoco es algo que hemos medido ni se puede medir, pero bueno, no sé si es la justificación para el estudio. Yo creo que con los datos que tenemos en este estudio, lo único que podíamos intentar medir sería la tasa de conversión, como un objetivo en el que vemos diferencia importante entre la laparoscópica y la abierta. Hay un 10% de diferencia y con eso podrías justificar un ensayo clínico, pero yo creo que no hay ningún otro parámetro en esta fotografía que nos permitiría, que justificaría un ensayo clínico. Bien. Perfecto. No sé si tenemos más preguntas. Creo que estaríamos toda la tarde haciéndole preguntas al doctor Julio García Aguilar. Creo que fue una discusión muy buena. Muchísimas gracias otra vez por el tiempo, por toda la explicación. Fue excelente para nosotros tener la oportunidad de escucharlo y de saber su experiencia. Creo que ya no hay más preguntas tampoco en el chat. Invitarlos que dentro de 3 semanas vamos a tener otro evento más. Ya vamos a mandar el mail y agradecer una vez más, doctor Julio. Laura, muchísimas gracias. Un placer estar entre tantos amigos y poder participar en estos foros del Diseases de Colon and Recto, que como digo es nuestra revista y a la que tenemos un cariño muy especial. Okay. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias por estar conectados.